¿Qué tal, amigos? Bienvenido a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. El día de hoy me acompaña el doctor Freddy Archila. Él es botánico e investigador y guatemalteco ilustre de la categoría científica de 2025. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, recordando ahí que hace un año andábamos en todas estas vueltas de la nominación y este mundo tan emocionante al que lo mete a uno Guatemaltecos Ilustres. Bueno, Freddy, pues la verdad es que es un gusto tenerte acá. Y nos hubiera gustado estar allá en Cobán, en tu jardín, que es un jardín con N cantidad de especies. Pero bueno, estamos acá. A ver, empecemos. Yo siempre empiezo con la pregunta, ¿qué está haciendo? ¿En qué está Freddy actualmente? Bueno, pasaron dos cosas bien interesantes. Después de mucho trabajo e investigación, el 28 de enero presenté mi libro número 19. Hay varios coautores, ¿no? Porque yo tengo un capítulo. Y el 20 de febrero, mi libro número 20, ¿verdad? Seguros Universales estuvo ahí también acompañando este proceso, que es el libro de oro de la monja blanca. Y bueno, se publicaron, pero lo que queremos es que la gente conozca también los contenidos. Entonces me estoy dedicando a divulgar el contenido, porque es una investigación, una de 29 años y la otra de 35 años. Bastante. Entonces toca contar la historia. Pero paralelo a esto, justo ayer culminábamos el Congreso Botánico Nacional, que es una plataforma que yo fundé, que yo patrocino. Ya llevamos el cuarto congreso, empezamos en el 2017. Y la idea es de crear esos espacios. Digamos, ahí Freddy Archila no expone, es raro que exponga. Freddy Archila es el moderador, el facilitador, el presentador, porque la idea es que nuevos investigadores guatemaltecos, y a veces no tan nuevos, pero poco conocidos, investigadores botánicos, presenten sus investigaciones. La modalidad, la primera fue presencial y las siguientes han sido virtual. Y siempre hacemos algo interesante, mezclamos experiencia y renombre mundial con nuestros investigadores nacionales. Por decirte algo, el primero lo abre la UNAM y lo cierra la Universidad de Gdańsk de Polonia. Estuvieron en Cobán, ahí fue presencial. Este evento, la charla inaugural fue una charla sobre los bambús de Mesoamérica, fabulosa. Y teníamos ahí sí que al mero de los bambús, un investigador botánico mexicano de la Universidad de Guadalajara, que finamente comparten su conocimiento, su tiempo con los demás. Pero tuvimos Mario Vélez, Eric Triboulier, bueno, se me escapan, pero varios jóvenes, incluyendo algunos guatemaltecos que están haciendo doctorados en universidades mexicanas, doctorados en el tema botánico. Eso te absorbe tiempo. Y si te das cuenta, no es para mí, ¿no? No estoy diciendo, ay, no, yo solo quiero que se sepa mi investigación. Hay tanto que hacer, tanto que generar en ciencia, que una manera que dice mucho de ti, pienso yo, como investigador, es, bueno, ¿y cuánto ayudaste a los que venían detrás tuya? Porque además también uno tiene que entender que la vida útil como investigador va terminando, ¿no? Claro. Tiene un tiempo, no sé cuánto, ¿no? Y tenemos que... Bueno, que el tiempo es mucho más largo, ¿no? Sí, yo creo que eso no es como jugar fútbol. Correcto. Pero sí, entonces, pero sí tenemos que asegurarnos de que los cuadros humanos, que ese recurso humano científico se esté formando, se haya formado, y es parte de la idea tener esa plataforma. Estoy trabajando también en Guatemalensis 29 años, número 2, para diciembre, que es una revista científica local, es una revista que está seriada a nivel mundial, ¿no? Es arbitrada a nivel mundial, pero que no estoy compitiendo con las revistas de impact factor altísimo y con Science, Nature, no, estoy haciendo que el guatemalteco, el tema de publicar se le vuelva algo pues, normal, ¿no? Y para eso está su revista Guatemalensis, que también es una iniciativa mía, que, bueno, ahí tal vez el 50% viene de mi bolsillo y el 50% de instituciones o amigos que se han decidido enganchar y dicen, bueno, no, sí, te vamos a apoyar.
Y en eso estoy trabajando en este momento. Bueno, perfecto, Freddy, pues muchísimas gracias. Y bueno, cuando hicimos la entrega hace un año, pues tuvimos el gusto de poderte entregar en tu casa, en Cobán. Y la verdad es que, bueno, nos contabas ahí una historia, todo lo que fuiste, ofertas para ir al extranjero, decidiste quedarte en Guatemala. Y me gustaría que nos contaras tu historia, digamos, cómo nace esa pasión por la botánica, cómo decides. Has hecho muchísimas cosas, la monja blanca, el borbojo del pino, digamos, cosas muy importantes que posiblemente mucha gente no lo sepa, digamos, los que están en el mundo de la botánica seguro que sí lo saben y sí te conocen, pero para ahí el resto de los mortales tal vez no conocemos todo el trabajo y toda la labor que tú has hecho, porque posiblemente pues no se percibe como quisiéramos, ¿no? Entonces, pues cuéntame un poco tu historia, cómo nace esa pasión y todo ese camino que has recorrido. Bueno, hay algo que es clave y que fue importante en esta historia, y es haber nacido en Cobán, ¿no? Uno de los lugares con mayor biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Porque entonces la historia y el recurso está ahí a la mano. Yo, desde que te oí la primera vez el año pasado cuando entregaron los premios, decir, miren, algo que tiene la ciencia es que aquí no se ve. Mire, decime cuánto pagaba tu papá mensualmente en el colegio, ¿ah? $1,000. Entonces sí sos candidato. No. Es para los que nuestros papás pagaban 14 quetzales al año, ¿no? En una escuelita. Pues la verdad es que la ciencia depende de tus capacidades y tus habilidades. Yo nunca me he creído ni quiero decir, mira, yo soy algo diferente a los demás, porque también creo, y esto que quede por ahí, ¿no? Uh-huh. Que también se necesita mucho esfuerzo, ¿no? Que no puedes rendirte si no has sudado lo suficiente en el ámbito que sea, ¿no? O sea, no estoy hablando solo en el ámbito de las ciencias. Pero la historia con Cobán, mi padre, que fue siempre un explorador, a él le gustaba ir al bosque, y él era, creo que, una persona que siempre respondió ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que es algo que también he dicho, un investigador es un adulto que no abandonó el espíritu de niño de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Y ahí siempre uno les pide paciencia a los papás sé que a veces uno llega cansado del trabajo, pero hay que tomarse el tiempo. Hay que responder los porqués. Hay que responder o decir no sé, pero lo vamos a investigar. Ahora con San Google y tantas herramientas, la IA, uno puede tener acceso muy fácil a las respuestas. Y creo que papá siempre trató de respondernos, ¿no? Siempre trató de respondernos. Tuve en la escuelita maestras, estuve ya en el Instituto Básico, en Emilio Rosales Ponce, maestras que siempre respondían y ¿por qué? Y luego migré. Este es un punto también clave, que en segundo básico dije, yo quiero ser agrónomo. Okay. Y quiero ser agrónomo, pero no tenía la menor idea de dónde ir. Y un día caminando por una calle de Cobán había un carro parqueado y tenía un sticker que decía Escuela Nacional Central de Agricultura, Bárcenas, Guatemala. ¡Wow! Eso. Yo apunté por ahí el nombre, empecé a dar las vueltas, a averiguar y me gané una beca. Y no tenía la menor idea de lo difícil que era ingresar a este lugar, ¿no? Claro. Yo llamé y me dijeron, sí, usted está entre los primeros 10, de 100, perdón, entre los primeros 10 de los 100 becados. Y de los 17,500, pues se escogieron a 100, estaba yo ahí, sacaron a muchos que todavía en los primeros años creían que no iban a dar el punto. Uh-huh. Y logramos salir 42 de esos 17,500 que empezamos ese proceso. Y ese fue también un punto interesante, porque en Bárcenas uno compite con los demás, pero uno también compite con uno mismo. Ahí el valor es el que sabe. Okay. O sea, ¿cuánto sabes? Ya te aprendiste el nombre científico, ¿qué sabes? ¿Qué concepto tenés del pH? Y entonces en un mundo de patojos de 15 años, la ciencia como un lenguaje cotidiano y normal. Y te vas rodeando, creo que es importante que te rodeas, digamos,
es otro el motivo, otras las aspiraciones u otro la forma en que te están midiendo, ¿no? Por supuesto, y además, mira, yo pues crecí en un mundo católico, y lo primero cuando te vas de tu casa a los 15 años es buscar la parte de abajo porque rompes esa relación, ¿no? Les decía, es un destete total, ¿verdad? Y amigos, familia. Y entonces empezás a ver a dónde te vas, y que aquí está el grupito católico, pero había un grupo también de estudios filosóficos en ese momento. Y la filosofía que siempre se ha visto así como divagar en el espacio, y no, la filosofía de las ciencias, que es la base, ¿va? Toda la parte dialéctica de la tesis, la antítesis, para llegar a una síntesis, toda la parte fenomenológica, que es ese conocimiento que nosotros podemos tener a partir de la simple observación, no necesitas plasmarlo, ¿no? O sea, que tu abuelita no necesita hacer botánica para ir a traer tomates y cebollas al mercado, ¿eh? No necesita un libro, un prontuario botánico. Ya, pero no, si la teoría dice que para poder identificar yo necesito una clave botánica. No, porque hay un conocimiento fenomenológico. Y entonces ese contacto con la profundidad de dónde viene el conocimiento, la parte epistemológica, la parte ontológica, o sea, el prepararme, la parte epistemológica, decir, bueno, conocer los métodos, mi marco teórico, la parte ontológica, conocer los objetos que estoy investigando. Y fue tal vez muy básico, pero fue vital. Y regresarme a Cobán, porque allá mi papá había fundado lo que él siempre llamó la versión del Arca de Noé con las orquídeas de Guatemala, que actualmente pues la tengo a mi cargo, ¿no? Mi papá con una nota, fui favorecido, decirme, mi hijo, le dejo esto. Pero en ese favorecido pues hay que pagar planillas, pero es mi compromiso, ¿no? Siempre cuento esta historia, le digo a la gente, porque la gente te pregunta, pero ¿cómo vende las orquídeas? No, es un proyecto de conservación, conservo el 17%. Sí, pero el dinero... No, fíjese que tengo que tener otros trabajos para poder invertir. Y la gente se va con una sensación, no todos, mucha gente dice, ¡hala, qué lindo lo que estás haciendo! Claro. Pero algunos, como que no entienden. No tiene sentido esto que estás haciendo. Y tiene sentido, un día venía de Chile, siempre que voy a hacer viajes largos, me compro algún librito, y me fui a una librería y de repente vi que había un librito de Charles Dickens que no conocía, el manuscrito de un loco. Y yo que presumía haber leído a Dickens, y libro pequeño, dije, de Santiago de Chile a Panamá se termina este libro. Una historia bien bonita, los invito a que lo lean. Pero hay una parte que es interesante, porque él dice, a mí me llama la atención que la gente habla alrededor mío y dice, ay, pobre está loco, ¿ah? Y pobre, y hablaban de él, y dice, pero si los entiendo, los escucho, ¿no? Yo no soy tonto. Yo lo único que estoy es loco. Y entonces, para hacer ciencia en un país del tercer mundo, hay que estar un poquito loco. Pero desde un punto de vista sano, ¿no? ¿Qué quiere decir al final? Que estar consciente de que vas a sacrificar, a veces un poco de patrimonio, vas a sacrificar algunas cosas, pero que vas a ganar demostrándole ese amor que le juramos a la bandera, a nuestros símbolos patrios, pero de verdad. Claro. De verdad. Y en esto, pues creo que el tema de mi trabajo con la monja blanca me ha abierto muchas puertas. Creo que siempre esa es una consideración fundamental en el tema de estos reconocimientos. Creo que esto también ha hecho que la gente diga, wow, la monja blanca la rescató, la nombró correctamente, porque fíjate que antes de esto, yo tengo unas publicaciones como esta del aislar la molécula repelente del gorgojo, Stanford Press, o sea, toda esta parte de cronología molecular, o sea, investigaciones de altísimo nivel, que la gente te dice, vos, esto es para un postdoctorado, esto es para... Y en el marco de qué lo hiciste, en el marco de curiosidades científicas, claro. de publicar, porque hicimos toda la línea de estudios con otros investigadores, pero el tema de la monja blanca impactó porque es un símbolo patrio, ¿no? Vinieron claro. los sellos postales conmemorando, aunque
yo siempre cuento esto, República Dominicana lanzó primero un sello postal conmemorando mis investigaciones, ¿verdad? Luego vino Guatemala, pero el parteaguas fue el tema de nombrar correctamente y rescatar la monja blanca de la extinción. Y entonces siempre digo, trato de materializar ese amor que le hemos jurado desde niños, cuando cantamos el himno, cuando juramos a la bandera. Y parte de esto, Mari, me hizo quedarme en Guatemala. O sea, aparte de ser consciente de esta locura, decir, no, ok, sé que tengo estas oportunidades, sé que hay oportunidades a donde voy. La UNAM a mí me enamoró. O sea, cuando Colorado College, universidades en Sudamérica verdaderamente espectaculares. La Universidad de Guadalajara, wow, eso es increíble. Los estudios de investigaciones genéticas moleculares de Guadalajara, mejores que muchos de Estados Unidos y Europa, espectaculares. Pero yo decía, necesito hacer ciencia, o sea, está bien, ojalá ya, y que todavía lo vea, pero esto lo vamos a hacer en Guatemala. Estamos creando esas plataformas, aunque sea pasito a pasito. Pero ahora se trata de generar con recurso cero, ¿verdad? No quiere decir que esto sea gratuito, ¿no? Al decir recurso cero es que partimos de que no tenemos y que entonces en lugar de tener un trabajo tengo 2 o 3 para poder autofinanciar mi investigación. Y yo creo que ha sido clave. Claro. Y digamos, creo que hay 2 como hitos importantes. Uno el tema de monja blanca y el otro el tema del gorgojo del pino. Cuéntame un poquito cómo nace y qué hiciste con el tema de monja blanca, porque sé que pues hay una historia fuerte detrás, entonces igual del pino, creo que es importante. Si quieres empecemos con la monja blanca, como esa historia que hay atrás, ¿no? Bueno, dentro de lo que mi papá rescataba, porque nosotros practicamos la colecta rescate, es decir, a los bosques talados y rescatar, a veces hay 100,000 orquídeas ahí tiradas, y solo puedes llevarte 10 o 15 porque no las tenés dentro del jardín botánico. No somos una colección de orquídeas, sino somos un jardín botánico. Y mi padre pudo observar monjas blancas. Solo para los mortales, ¿cuál es la diferencia entre un jardín botánico y una colección de orquídeas? La colección es la que parafraseando ahí a un expresidente, doña Chonita de la tienda de la esquina, diría, decide tener sus florecitas y rosas y todo, y ella un día viaja a Cobán y dice, qué bonitas, y están vendiendo orquídeas ahí, las compra, no sabe que esas orquídeas fueron colectadas ilegalmente de la montaña, pero ella las compra, las trae y las pone en una esquina y se le dan. Y entonces ella tiene su colección de 10, 12, 100 o 1000 orquídeas, hay gente que tiene mucho. Y eso está en un marco de ilegalidad, tristemente, ¿no? Es como tener una guacamaya, un monito, o que de recuerdo de petente, que es traer un par de vasos ceremoniales del periodo clásico, uno para cenicero y otro para portalapicero. Eso pasa en este país, tristemente. Y bueno, y el jardín botánico es este propósito, ¿no? O sea, ok, vamos a empezar a hacer algo con propósito. Y para esto empezamos con que, bueno, hay que tener el aval legal. Estamos inscritos ante el CONAP, ¿verdad? Como un centro de rescate y conservación de orquídeas, ante la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, como un centro de generación de investigación, ¿no? O sea, como institución y bueno, como investigador personal. Esto es, digamos, la diferencia. Y bueno, cuando decimos con propósito, pues ahí viene el tema de la monja blanca, ¿no? Porque en 1996 yo digo, la monja blanca está extinta. En el 2001 lo dejo plasmado por escrito, la monja blanca está extinta. Pero es hasta, 2011, con un trabajo con Guy Chiron de la Universidad de Lyon, del herbario de Lyon, de Francia, publicamos el nombre correcto. Lycaste virginalis, forma alba, archila y Chiron. Y yo sé que este es también, o sea, un momento interesante, porque yo dije, ok, compré boleto en la historia. Y fue así, ¿no? ¿Por qué estaba, digamos, solo para entender, por qué estaba el nombre era incorrecto?
digamos. Porque fíjate que lo habían trabajado en varios países en Europa y habían querido conservar el nombre de un inglés que vino por el negocio de el tema de esclavos, el tema de tintes, el tema de fibras y la exportación de orquídeas. Y dentro de lo que él colecta, manda y le dicen, miren, esta es una maxilaria Skinner, ¿verdad? George Uri Skinner. Y bueno, pero se da una situación equivocada, o sea, se nombra 2 veces. Este botánico, Lindley, nombra 2 veces 2 maxilarias Skinner. Todavía estoy tratando, porque él era un gran botánico inglés, estoy tratando de entender qué fue lo que lo motivó, pero bueno, él nombra 2 plantas diferentes con el mismo nombre, y en taxonomía pues no puedes. O sea, puedes describir, digamos, un nuevo cánido. No le puedes poner Canis familiaris, ese es el perro. O Canis lupus, ese es el lobo. O Canis latrans, ese es el coyote. Esos nombres ya los usaron. Porque si los usas, automáticamente ese nombre nace muerto, ¿verdad? Okay. Y cualquier otro dice, yo le voy a poner Canis guatemalensis, aprovechando que aquel le puso mal el nombre. Pero eso se quiso mantener porque los ingleses que han mantenido una tradición del estudio de las orquídeas, a Uri Skinner lo tenían como muy encumbrado, porque dentro de los cientos de miles de orquídeas que él depredó para mandar a Inglaterra, que se iban en barco, entonces, bueno, millones de orquídeas, tal vez el 10% de cada embarque llegaban vivos. Y luego, ¿en qué año fue esto, digamos, solo para entender? Y estamos hablando de 1840, la primera publicación fue en una revista que se llama Orchid Digest, 1840, luego la segunda 1841, y luego la aclaración dicen, estas no son maxilarias, son licastes, es un nuevo género, se lo vamos a dedicar a, como son hermosas, a Venus, que Venus siempre ha representado esa pasión, la sexualidad, lo erótico, lo grande. Pero hay un apodo para Venus y es licaste, ¿verdad? Porque ya existían el nombre Venus asociado a otras plantas. Y entonces ahí se da este error de licaste skinneri, que automáticamente él no usa la primer maxilaria skinneri, sino usa la segunda, la que había nacido muerta. Por lo tanto, licaste skinneri, ese nombre nació muerto. Así es que, pero estamos hablando de las monjas rosadas, ¿no? Porque la monja blanca, para que se entienda un poquito más, es una variación, de esa rosada que perdió la capacidad de sintetizar una molécula que se llama antocianina, que da el color rosado. En pocas palabras, nuestra monja blanca es semialbina, ¿verdad? Le falta el pigmento rosado. ¿Por qué decimos semi? ¿Por qué no decimos albino? Porque sigue teniendo un pigmento amarillo en el centro, no es completamente blanca. Y bueno, ya con esta historia de la monja blanca y darnos cuenta que el nombre estaba mal, pues viene esa posibilidad de decir, pongámosle el nombre correcto. El francés me dice, no, pues sí, solo es una forma, Freddy, eso es una orquídea a la que le falta el color rosado, ¿para qué la vamos a nombrar? A nadie le interesa. Entonces le digo, te voy a contar bien. Hay por lo menos 18 millones de guatemaltecos en Guatemala y como 10 millones en todo el mundo, para los que esa planta es su flor nacional. Y entonces ya el interés de él, no sabía, y definitivamente me dice, hay que nombrarla correctamente. Y salió un artículo en francés, la traducción es así como Licaste virginalis, la reina de las licastes. Y ahí ya le colocamos el nombre correcto. Después de eso viene, la Orden Ulises Rojas, la Orden Corazón de Jade, la Medalla Presidencial de Medio Ambiente, Embajador de la Paz, la Orden del Quetzal en grado de Gran Caballero, y bueno, empieza un reconocimiento, los 2 series de sellos postales, pero ya en Guatemala. Y sí soy consciente de que el tema de la monja blanca fue clave, ¿no? Lo seguimos manejando, pero también a la gente le contamos. Digo, mire, pero fíjese que, fíjese que también hemos publicado nuevas especies en Madagascar, en Papúa Nueva Guinea, en Sudamérica, en el área del Amazonas y obviamente en Guatemala. Descubrimos mecanismos de polinización de algunas orquídeas que
suenan a fantasía, ¿no? Donde las flores imitan el movimiento en el labelo del baile de seducción de una mosca hembra para atraer a los machos. Y el macho llega engañado, según él, a copular a su hembra y lo que hace es llevarse el polen de la orquídea en la cabeza. Entonces, el grado de evolución, o sea, es grandísimo, ¿no? La coevolución es espectacular. El tema y ahí viene el otro tema, el de la resina del pino. El problema del gorgojo de pino. Antes de pasar al pino. Sí, contame. Digamos, llevan, digamos, el nombre, ¿verdad? Pues yo en la parte científica sí me quedo bastante corto, pero digamos, tú dices esto y es archila, porque lleva tu nombre, porque tú la pusiste. Ajá. Y recuerdo que cuando te entregamos nos dijiste la cantidad de archilas. Sí. de especies nombradas con tu, digamos, con tu apellido. ¿Cuántas son? Más de 6, casi las 700 orquídeas y por el momento 22 árboles. Además tengo algunas herbáceas, unas peperomias y luego cosas que me han honrado. Por ejemplo, un Anthurium archilae que yo descubrí en Quiché, que un investigador del Missouri Botanical Garden me lo dedicó. Prunus, una cereza que es endémica de un volcán de Guatemala. Prunus archilae, orquídeas. O sea, también ha existido esta otra dinámica que es recibir el reconocimiento de botánicos internacionales con la dedicatoria de algunas especies. Eso es importante. El tema de los árboles ha sido, o sea, interesante, porque cuando yo describo una orquídea, es como que si alguien en el mundo de los animales describe una nueva mariposa, una nueva ave, un nuevo pez. Pero dentro de los árboles yo he descrito magnolias. Y describir magnolias es como describir un nuevo dinosaurio. O sea, son tan primitivas. Y esto me ha llevado a muchos lugares. Esto me abrió otro campo increíble. Y esto me llevó a mí, a mi familia. Porque me dijeron, mire, doctor, y no se quiere traer a su familia, igual nosotros le vamos a cubrir todo, ¿va? Un día de conferencias y 20 días de paseo por toda Tailandia. Porque además tenían como la intención de que yo saliera a contar que Tailandia es hermoso, ¿va? Claro. Y no solo porque me pagaron, sino porque Tailandia es hermoso, ¿va? Es un lugar lindo. Y entonces estas oportunidades me han dado el tema de describir los nuevos árboles. Y por ahí, bueno, este paréntesis que decías que quería que hiciera para contar esto. 250 papers que me colocan en la historia de este país como el guatemalteco con más publicaciones científicas. Aquí hay algo clave, fíjate que yo siempre he dicho, yo sueño con hacer cosas, pero no las he publicado, entonces no las voy a poner. Y a veces te topas con currículum, él está tratando de llevarle alimento a los astronautas que van a ir a Marte. Ok, ¿dónde está tu publicación de los? No, yo estoy, todavía no lo has logrado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros van en proceso, investigaciones que tienen 1 año, 2 años, 10 años, 36 años, de las que no hablo. ¿Por qué? Porque no las he publicado. Entonces, es decir, 250 papers, que suena tan fácil, en alemán, en italiano, en francés, en inglés, en español, suena tan fácil, pero en realidad es una vida de mucha dedicación, sobre todo, ¿por qué? Porque yo tengo que trabajar mucho para pagar planillas para el mantenimiento y para pagar y ayudar en mi casa y financiar mis investigaciones. Y aquí quiero también ser honesto. Recordarás que el acto del año pasado, dentro del reconocimiento que hice a mis profesores, pero la dedicatoria se lo hice a mi señora esposa, ¿verdad? Que es una mujer de las ciencias médicas. Creo que eso fue lo que hicimos clic, ¿no? O sea, poder hablar temas tan interesantes, tan diversos. Y que hace 30 años nos casamos y le dije, mira, hay algo que es clave. Tú mandas en esto, ¿verdad? Tú me decís, mira, hasta aquí esto de jugar al científico se acabó, esa plata la necesitamos canalizar en esto. Y tú solo decís, y ese día se acaba Freddy Archila, el investigador, ¿verdad? Claro. Y lejos de eso, esos momentos en los que decís, no, me voy a ir del país, aquí nadie valora mi trabajo, la gente me está invitando a no sé qué trabajo. En ese momento ella me dice, no, tranquilo, ya te va a pasar.
Ya, no, respira. Mañana platicamos. Y ha sido un aliento y un respaldo, un apoyo clave para que yo siga haciendo investigación, ¿verdad? Sería injusto decir, yo solito. ¿Por qué? Porque además ella como profesional le echa una mano en los gastos de la casa, ¿va? Claro. Que eso también es clave. Que yo veo a otra gente, a otros investigadores con potencial, que en el camino se van quedando, pues es que no, ya no se puede, ¿verdad? Ya los hijos entraron a la U y la señora no es que no trabaje, trabajan mucho, pues solo que en casa. Claro. No hay otro salario y esto, creo que, perdón que te haya hecho este paréntesis, pero me parece clave, fíjate, reconocer que siempre hay gente, que ha habido mucha gente ahí. Yo digo a mi mamá con sus oraciones, le digo a mi mamá, echándonos porras, pero haciendo influencia en otros lados un poquito más altos. Uh-huh. Y esto creo que ha sido clave. Para mí algo básico es hacer algo que me hace feliz. Algo que me hace levantarme todas las mañanas, eso puede ser un lunes, un martes o un domingo, con ganas de decir, híjole, tengo que escribir de esto, tengo que publicar, tengo que ir a tomar datos, pero feliz, ¿no? A veces cansado, se vale, pero nunca renegando esto, porque yo hago lo que amo, y amo la ciencia, y eso creo que ha sido clave. Buenísimo. Bueno, nos fuimos lejos del gorgojo. A ver, regresamos al gorgojo para así ya... Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ok, el tema del gorgojo de pino, que hay varias especies, es que viene un bichito pequeñito, no se imaginan lo pequeñito que es, que hace su galería. Esto quiere decir una galería que empieza a trepanar, a perforar el ritidoma, lo que popularmente diríamos nosotros la cáscara del árbol, ¿verdad? Okay. Entonces, trepanando, llega a tejidos ya. El tejido que vemos nosotros en los pinos, el externo, la mayoría es tejido muerto, ¿no? Uh-huh. Pero llega al tejido vivo, donde están el cambium vascular y empieza a hacer sus galerías, ¿verdad? Uh-huh. Su caminito hasta llegar a maderas nuevas comestibles, ¿no? Uh-huh. El bichito en sí, pues dice uno, no, el daño lo podría incluso hasta reparar el árbol. El problema es que un hongo, los hongos son organismos a los que no les hemos puesto atención. Incluso uh-huh. se hablan ahí de pandemia, la pandemia provocada por un hongo, que sería una catástrofe, ¿no? El día que eso pase. Y un hongo encontró que podía vivir en las patitas de estos coleópteros, de estos gorgojitos, y al estar adentro y aprovechando las galerías, crecer en el árbol. Crecer en ese árbol, comerse el árbol y matar el árbol para después esporular al cuerpo de los gorgojos que salen uh-huh. para buscar otros nuevos árboles. Y bueno, hay proyecciones alarmantes que de aquí al 2080 todos los pinos de Guatemala, México, Honduras, El Salvador, no son muchos, pero El Salvador uh-huh. y varias islas del Caribe van a desaparecer. Todos los pinos. O sea, eso es una catástrofe ambiental, o sea, proyectada, pero lamentable. Y un día estaba yo en Colorado College, en Colorado Spring, estaba en esa universidad y me dice Mark Wilson, mi profesor de extracción y análisis de ADN vegetal, y me dice, Freddy, vamos a ir a cenar con unos amigos que son doctores en química forestal. Y bueno, vamos, y ahí en la comida, en ese intercambio de información, de repente les digo, miren, allá en Cobán he visto yo que hay árboles, que pueden haber 100,000 árboles muertos, pero hay 1 o 2 árboles vivos. Y me dicen, ¿qué propones? Y bueno, ellos ya estaban haciendo muestreo. Y digo, bueno, hay que muestrear en Cobán. Y resulta que después de hacer el muestreo de la resina de los pinos, resultaron árboles que después de la infección resultaron vivos. Ellos tenían muestreo en Honduras y en Belice. Y después de todo esto, pues se descubrió que los árboles que quedaban vivos, el gorgojo había intentado trepanar y al llegar a la resina, hay unos conductos resiníferos del pino, al llegar se huía, ya no seguía trepanando. Y dice, aquí hay algo interesante. Y resultó que tenía una molécula, la 4-alilanisol, que
abajo del 0.5% es repelente al gorgojo y arriba insecticida, ¿no? Ujú. Y esto creo yo que es la gran base, el punto de partida para poder tener el plan nacional para el control y manejo del gorgojo de pino. Y bueno, están los resultados. Y ahorita acaba de haber un cambio de autoridades en el INAH, bueno, hace un poquito más de un año. Y nosotros queremos que ellos se apropien de esto, porque es una investigación que no le ha costado al país, ¿no? Claro. Desde mi bolsa, pero que puede dar resultados muy grandes. ¿Y cómo? Un ejemplo sería, bueno, muestrear árboles a nivel nacional que por sus características de porte, salud, tamaño, puedan ser árboles de fuente semillera, pero que al trepanar, sacar un poco, una muestra de la resina y verle las moléculas, decir, esta tiene la molécula. Uh-huh. El árbol 5, el 7, el 100, el 10, no sé, tienen la molécula. De esos hay que sacar semilla. Esos son de fuente semillera. Y esto puede ayudar en el control. Siempre en plagas no es una sola actividad, siempre debe haber un manejo integrado. Pero dentro de ese manejo integrado, el tema de tener o no la molécula puede ser la base de donde todo el manejo, incluso químico, cultural, se tiene que dar. Y esa es una investigación realmente de mucho impacto, dentro de las 250 que he publicado. Bueno, Freddy, pues bueno, la verdad es que una trayectoria pues impresionante, más de 30 años de estar en esto. ¿Qué consejo le podrías dar a algunas de las nuevas generaciones que nos están escuchando, que tienen algún interés en la botánica, que tienen este amor por las plantas? ¿Qué consejo le dirías a algún joven? Decirle por dónde puedo ir, qué puedo buscar, dónde puedo empezar. Claro. ¿Qué les dirías a alguien que nos esté escuchando? Bueno, mira, en este momento, y tal vez no solo botánica, las ciencias en general, creo que es importante el que estés preparado. Leer. Ahora, con el acceso que se tiene a la información, es que antes había que ir a la única biblioteca que tenía el pueblo, 2 bibliotecas, y de 7 de la noche a 9 de la noche ahí cerraban, pero ahora existe mucha información. Y yo sé que hay mucha información que uno está ahí dándole, como un asiático construye una piscina con una cuchara, ¿me entiendes? O sea, hay mucha información que no te deja mucho contenido, que todos caemos. O sea, ni siquiera me estoy excluyendo de los que estamos ahí viendo contenido que no tiene mucho contenido. Tal vez tratar de regular y ocupar el tiempo en un tema de interés. Pues a mí me gustan la mecánica, qué bonitos son los motores. Lea. Si a mí me gustan los tornos y yo por eso soy bachiller en tornos lea, ya vio cómo funcionan, qué no son las nuevas tendencias, cómo podríamos mejorar la máquina. Tiene un fallo la máquina que usted usa. ¿Usted cree que se podría inventar un torno en Guatemala? O sea, todos esos retos que normalmente nuestra autoestima de país está mal. Decir, no, esta no es para mí. Esos son para países del primer mundo. Yo digo, no. Yo siempre les dije a mis alumnos en la Rafael Andívar, créansela. Es que mi papá No, momento. Es que el que tiene que creer sos vos. ¿Ya? Si la gente no cree en vos, pues que lo siento, porque vos tendrías que haber creído en vos y seguir adelante. Y esto creo que es. Y el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Yo cuento una historia de mucho esfuerzo, de algunas complicaciones económicas de niño para seguir adelante, pero yo tenía amigos que, lustrando en el parque de Cobán, se graduaban de abogados o de panaderos que llegaban a dormirse a los primeros cursos de los primeros periodos de la universidad, pues son ingenieros, son maestros, y de buena calidad, ¿no? Se ponían al día, porque salían a las 5 de la mañana, iban al baño, desayuno y a la universidad. Entonces el esfuerzo hay que hacerlo, ¿no? O sea, Gorbachov en la perestroika decía esto, ¿no? No hay peor fracaso que aquello que se deja de hacer por miedo al fracaso. Y es eso, ¿no? Como cuando uno tiene un bebé, a un niño,
comelo, no me gusta. ¿Y cuándo lo comiste? Nunca lo he comido. Ah, ok, tranquilo, no puedes saber que no te gusta si no lo has probado. Pues lo mismo, ¿no? En el esfuerzo si no se logra, pero usted se queda con la satisfacción. Lo intenté, ¿verdad? Y yo creo que ese sería el mensaje y tenemos que adaptarnos. Es muy seductivo cuando vienen, nos traen investigadores, miren mi laboratorio tipo A, tipo no sé qué, y rayos láser por todos lados. Wow, dice uno, pues bueno, acá no tenemos, inventemos nosotros la tecnología. Yo patenté, tengo un horno de secado bifuncional tipo Guatemala, que pues no tenía los 80,000, los $100,000 que valían los hornos. Dije, bueno, yo voy a crear mi horno de secado. Y bifuncional porque vi que también lo podía usar para plantas medicinales, ¿no? Y para mis muestras de herbario. Así es que no nos echemos para atrás tan fácilmente y hay que hacer y hay que intentar. Bueno, perfecto, Freddy. Pues la verdad que muchas gracias. Pues una historia muy bonita con muchos éxitos y con muchos logros. No sé si quisieras agregar algo más. Bueno, básicamente es que yo sé que en la comunidad siempre hay alguien que impacta, alguien que está haciendo las cosas buenas. Seguros Universales, en este tema de guatemaltecos ilustres, tiene varias categorías, no solo es ciencia. También está la proyección hacia la comunidad, esa parte social, la pueden ustedes ver ahí. Nomínenlos, vale la pena. Métanse ahí a guatemaltecosilustres.com, nomínenlos. Y si no tienen a nadie, pues cuando ya estén las nominaciones, métanse y hay que pushar. Hay que alentar y votar y compartir los perfiles. Vale la pena, realmente vale la pena, porque ustedes no saben lo que están estimulando. A mí en lo personal, el tema que he sido reconocido, he recibido pues la orden del Quetzal en grado de gran caballero, pero Guatemaltecos Ilustres permitió que mucha población guatemalteca conociera mi trabajo. O sea, el impacto mediático es bastante grande y esa exposición también puede ayudar a la hora de conseguir algún apoyo y algún financiamiento. Gracias. Bueno, Freddy, pues muchísimas gracias. El espíritu de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la tuya. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.